Ok, ok, la estructura de una exposición. Va a tener esta estructura general, que son pues, 5 momentos, ¿no? Una presentación, una introducción, que no es lo mismo, ahorita vamos a ver sus diferencias, ejes temáticos, un cierre, y después del cierre vienen las fuentes consultadas. Las fuentes es lo último, último, último. Entonces, el punto 1, presentación. En este primer momento, lo que hace el equipo o lo que hace la persona que expone es nos presenta el título de la exposición sin contarnos del tema. Es cómo se llama la exposición. Presenta a quienes van a exponer, en caso de que sea equipo. Si es individual, pues se presenta. Presenta la estructura de la exposición, es decir, ahí nos puede decir qué nos espera. Es a continuación vamos a ver el tema de la historia del taco de adobada, la cual se divide en su origen, sus zonas del país donde se ha desarrollado y estilos en Baja California. Por ejemplo, ¿no? Esa ya nos presentó la estructura, no nos está contando el tema todavía. Y otra posibilidad para la presentación es la dinámica. Puede decir, mi compañera tal nos va a mencionar algunos ejemplos, mi compañera tal va a hablar de este punto y yo voy a presentar esto. ¿Sí? Entonces, esto debe de tomar muy poco tiempo, 1 minuto, ¿sí? Minuto y medio, porque simplemente es enunciar cosas sin explicarlas. Si se entiende qué es la presentación, esto iría a la par de que en su presentación digital lo que vamos a estar viendo es la portada. Ok, muy bien, gracias por contestar. Sí, entonces mientras presenten esto, lo que visualmente tenemos es la portada, donde sea visible el título, sobre todo, ¿no? El resto de la información, pues quizá la van a ir contando, pero el título sí tiene que estar, ¿sí? En la portada. Bueno, si no hay dudas, avanzamos con la introducción. No hay dudas. No, profe. Introducción. Ok, gracias. El siguiente momento es la introducción. Bueno, en la introducción se debe explicar el porqué del tema. Igual, muy breve. Entonces, hay diferentes estilos. Una forma es la anecdótica, es decir, la anécdota, que cuenten una experiencia. Otra forma es con una pregunta. Es una pregunta abierta o una pregunta retórica. Una pregunta abierta sería, vamos a hacer una pregunta general que pueda tener pues, una respuesta de cualquier persona, aunque no necesariamente se van a tomar preguntas. Y una pregunta retórica es una pregunta que de alguna manera se responde en sí misma, ¿sí? No necesita una respuesta. Entonces, puede ser como, ¿alguna vez se han preguntado dónde se hizo el primer taco de adobada? Y ya, con eso ya están de alguna manera, pues como rompiendo el hielo, ¿no? Empezando a hablar del tema. Y otra forma, pues es, también se puede iniciar con una frase que retomen de algún personaje o de algún autor, de alguna autora, y pues que esté ahí visible o que la lean, porque bueno, es una frase de alguien más, no la tienen que memorizar, y a partir de ahí empezar la reflexión del tema, ¿sí? Y nos explican por qué eligieron el tema. ¿Ok? ¿Entendió la introducción? Sí, profe. Ok, bueno, seguimos. Ok, gracias. El tercer momento ya es el desarrollo del tema, pero para desarrollarlo
vamos a dividirlo en ejes temáticos. ¿Qué son los ejes temáticos? Son los temas particulares en los que se va a dividir el tema general. ¿Por qué? Porque un tema puede tomar cualquier cantidad de direcciones, pero queremos aquí focalizarnos por subtemas, de alguna manera, ¿no? O, como dice ahí, temas particulares. Entonces, la recomendación es que sean 3 ejes temáticos o 3 subtemas. Y aquí viene algunas recomendaciones, cómo pueden elegir esos subtemas. Pero eso, claro, va a depender totalmente de cuál es su tema general. Entonces, aquí, de manera abstracta, porque no tenemos tema, es que uno de esos ejes sea la historia, ¿sí? La historia o el origen de eso que se está exponiendo. Entonces nos van a decir dónde se origina, por qué se llama de esa forma, quién lo inventó, dónde se descubrió. Depende del tema, ¿no? Yo no sé. Otro eje temático puede ser las características o los tipos de. Si van a hablar de los videojuegos, bueno, a lo mejor ya me hablaron de la historia de los videojuegos y luego en características, pues van a diferenciar que hay un estilo de otro y otro y otro y qué significa en términos virtuales, digitales, tecnológicos, no sé. Y un tercer eje temático puede ser ejemplos. Entonces, concretamente, hablar de un videojuego en concreto, o de hablar de un lugar en concreto, y mostrarnos imágenes y decirnos algo más específico. Obviamente, pues va a depender estos ejes temáticos de su tema general. Y si es en equipo, pues que se pongan de acuerdo para que tengan pues manera de repartirse bien los ejes temáticos. Ok, ¿alguna duda con el tercer punto? No, profesora, todo claro. Ok, gracias. Muy bien. Sí vi que decía mo. Seguimos. Ok. Y el cuarto momento es el cierre. Se le llama cierre al momento que va a marcar la parte final de la exposición. Esto parece que no es importante, o más bien, esto parece que es obvio, ¿no? Que claro, obvio, toda exposición tiene un cierre, pero a veces se nos olvida hacer este momento, esta pausa, para que a todos nos quede claro, a toda la audiencia, que ya se va a acabar la exposición. Porque muchas veces es bueno y eso es todo. Entonces, así como uno nunca anticipó que ya estábamos en esa parte, ¿sí? Entonces, que de manera evidente sepamos que ya estamos en el cierre de la exposición, ya se abordaron los puntos que se querían presentar. Entonces, este cierre puede ser una conclusión y bueno, una conclusión no es sinónimo de cierre. Una conclusión es llegar a una idea que te explique, ¿sí? Es decir, que concluya algo que a lo mejor quedó como una idea abierta a lo largo de la exposición. Entonces, una conclusión es explicar algo. Y así se cierra el tema, ¿no? Otra forma de hacer un cierre es recapitular, es decir, repasar los puntos que se acaban de exponer. Entonces ahí van a decir, bueno, como acabamos de ver, los videojuegos tienen una amplia gama de posibilidades y el futuro de ellos se ve todavía más interesante. Algo así, ¿no? Pero una recapitulación donde mencionen algo de lo que acabamos de ver. Otra forma de hacer un cierre es una propuesta, ¿sí? En caso de que estén abordando un tema que nos presente un problema ambiental, un problema social, un problema tecnológico, un problema de salud, ¿sí? Pues donde ustedes brinden una solución que no tiene que ser de ustedes, pueden incluso en el cierre
hablar de algún autor, hablar de algún experto que diga, bueno, frente a toda esta problemática, una de las propuestas la presenta el experto tal o la experta tal, donde se puede solucionar de esta forma y así podríamos acabar con este problema. Bueno, por eso depende de, obviamente, cuál es su temática. Otra forma de cerrar es una pregunta respecto del futuro de ese tema, ¿no? Es dejarnos a la audiencia, al público, con una reflexión sobre el progreso de esa situación, ¿sí? O el papel que podemos adoptar frente a lo que nos espera, algo hacia el futuro. Y otra forma de hacer un cierre es incluir datos curiosos. Pueden decir, bueno, después de ver como todo el desarrollo de los videojuegos, como para finalizar, tenemos algunos datos curiosos, que es que en México se adaptó un Mario Bros con un sombrero de charro, no sé. Y ya, finalmente nos dicen un dato curioso, pero nos dicen que, bueno, eso es parte de el final de la exposición. ¿Alguna duda con este cuarto punto? No, profe, hasta ahorita no. Ok. Y el quinto punto es las fuentes consultadas. Después de que terminen su presentación, no tienen que decir, y bueno, en esto nos basamos y aquí está, simplemente que su PowerPoint, que su apoyo visual digital avance hasta esta última página, y esta última página que miraríamos sería la información en la que se basó su exposición. Debe estar al final como un listado en orden alfabético por apellidos en formato APA. Por apellidos, pues, ¿qué? ¿De quién? De los autores, ¿no? Consultados. También las fuentes pueden aparecer al interior de la presentación si es que van a retomar una definición, si es que nos van a brindar un dato histórico. Entonces, cuando pongan esa opción al pie de página, es decir, en la parte inferior, se puede indicar la fuente en la que se basó, pero de cualquier manera al final tiene que volver a aparecer, ¿sí? Al final es como al finalizar un libro, ¿no? Siempre nos va a venir la bibliografía al final, aunque en el cuerpo del libro también aparezcan datos de las fuentes. Y pues ya ustedes le pueden añadir una diapositiva o un slide donde digan gracias o digan para más información, ¿no? Y así se cierra su presentación.